Hola, hola, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy vamos a seguir con el temita de polímero con la parte teórica. Estábamos con la clasificación de los polímeros, ¿no? Por modo de ensamblado, en este caso, vamos a ver. En este caso sería el polímero de crecimiento en cadena. Este tipo de polímeros de crecimiento en cadena justamente se forman en condiciones en las que los monómeros no reaccionan directamente entre sí, sino que cada monómero se va agregando directamente a la cadena en crecimiento, uno a la vez. Y la cadena en sí, ¿no es cierto?, del polímero en crecimiento, es la que tiene un sitio reactivo, nada más un punto de crecimiento, y por supuesto los monómeros se van uniendo a esa cadena en ese punto, ¿ah? Y de esa manera polimeriza, ¿ah? Ahí tenemos el dibujito, ve la cadena del polímero en crecimiento, el, el punto en este caso como catión, ¿no es cierto? Solo un punto de crecimiento y sobre ello actúan los monómeros, ¿no? Los polímeros creados por cualquier proceso de adición, polimerización por vía radicalaria, catiónica y aniónica, son de crecimientos en cadena. Justamente, ¿no?, los polímeros de crecimiento en cadena se forman en condiciones en las que los monómeros individuales reaccionan entre sí para formar eh, oligómeros, ¿ah? Oligómeros formados a partir de unos pocos monómeros que se unen para formar polímeros, ¿ah? Entonces ahí tenemos los monómeros, ¿sí? Un oligómero, como se va creciendo, y ahí están las unidades, por ejemplo, A, B, se unen y se van ensamblando, ¿ah? Se van ensamblando y de esa manera se genera el polímero, ¿ah? La mayoría de los polímeros de condensación son polímeros de crecimiento por fase. Bueno, en este caso tenemos eso, ¿no? Polímero de crecimiento en fase. En este tipo de polimerización, los ensamblados se producen cuando se utilizan monómeros disfuncionales, ¿ah? O sea que tienen dos grupitos por los cuales se pueden unir. En este caso, todos los monómeros y oligómeros tienen dos puntos de crecimiento en lugar de uno solo, ¿ah? Así, por ejemplo, tenemos el etilenglicol, que es el etanodiol, en este caso con ese ácido terestálico, ¿sí? Y los dos son monómeros disfuncionales, ¿no? Bueno, formación justamente de estos polímeros en crecimiento. Ahí tengo el oligómero, tienen dos puntos de crecimiento, ¿ah? Por un lado la que tiene el grupo ácido y la que le queda el grupo alcohólico. Clasificación de los polímeros, bueno, por modo de ensamblado tenemos polímeros de crecimiento en fase, por ejemplo, la formación de poliuretano. ¿Sí? Están formados por porciones repetidas de uretano, llamadas algunas veces dice como porciones carbamato, ¿eh? Entonces ahí está la porción de uretano o carbamato. Bueno, son unidades repetitivas, ¿no? Ahí tenemos el poliuretano. Y bueno, ¿cómo se formaría un uretano, no? Sería un isocianato más un alcohol, me da un uretano, ¿sí? Así se formaría el uretano. Bueno, el poliuretano, los poliuretanos pueden prepararse tratando un disocianato con un diol, con un alcohol, con un diol en este caso. Ahí está, ¿ves? Un disocianato con un diol, justamente tienen dos puntos de unión. No es un polímero de condensación, ¿no? No implica la pérdida de una molécula pequeña. Son polímeros de adición, pero son polímeros de crecimiento por fase, porque la cadena del polímero que crece tiene dos puntos de crecimiento en lugar de uno, ¿eh? Ahí lo estamos viendo. También podemos tener clasificación de polímeros por estructura. Tenemos los polímeros ramificados, ¿no? Un polímero ramificado contiene un gran número de ramas conectadas a la cadena principal del polímero, ¿no? Ahí están las ramificaciones.
Las ramificaciones se producen cuando la localización de un punto de crecimiento se desplaza durante el proceso de polimerización. Bueno, ahí tenemos, ¿ves? Durante la adición radicalaria, por ejemplo, el paso de captura de un hidrógeno puede producir un punto de crecimiento en la mitad de la cadena, y ahí se forma un radical y de esa manera se genera la ramificación. Clasificación de polímeros por estructura. Podemos tener polímeros lineales, ¿no? La síntesis de polímeros lineales requiere el uso de catalizadores especiales como los de Ziegler-Natta. Estos catalizadores permiten controlar la estructura de un polímero si se coordinan, dice, al extremo creciente de la cadena. Y el monómero que entra con un iniciador de aluminio y titanio. Ahí en ese caso el titanio tiene 6 sitios de coordinación y uno de ellos está vacante, ¿no? El enlace pi de un monómero se coordina con este sitio y se inserta, dice, en los enlaces titanio-carbono. Ahí está el sitio de coordinación vacante. Estos catalizadores revolucionaron la química de los polímeros porque permiten la síntesis de materiales más resistentes y rígidos que tienen una mayor resistencia al agrietamiento y al calor. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, polímeros lineales, mecanismo de la polimerización de un etileno, sustituido con catalizador de Ziegler-Natta. Un monómero forma un complejo pi con un sitio de coordinación vacante del titanio y luego se inserta entre el titanio y el polímero de crecimiento. Ahí tenemos como al principio está el catalizador y ahí tenemos justamente el compuesto vinílico, donde Z sería un grupo sustituyente que le va a dar la característica a ese compuesto vinílico. Entonces, bueno, ahí el enlace se coordina, ¿no es cierto? El doble enlace se le une al titanio, se indica una flechita punteada y el R se le pega justamente al carbono, al CH2, y de esa manera se insertó. Entonces ahora la parte de arriba queda libre del titanio, el sitio coordinado está vacante para que vuelva a entrar otro monómero y haga la misma reacción, ¿ve? Se une y la cadenita esta se le une al CH2 y de esa manera va creciendo la cadena, y así sucesivamente va creciendo la cadenita hasta que, por supuesto, se lleva a cabo la clasificación de polímeros por estructura. Con los catalizadores de Ziegler-Natta se puede controlar el proceso de polimerización de la siguiente manera. Magnitud de la ramificación. Los radicales libres no participan como intermediario cuando se emplean estos catalizadores y por consiguiente se produce, dicen, muy pocas ramificaciones. Los polímeros producidos con estos catalizadores suelen ser polímeros lineales que tienen propiedades muy diferentes de los de polímeros ramificados. Bueno, ahí me dan ejemplo, ¿ves? Polietileno de baja densidad para las bolsas plásticas, etcétera, y el polietileno de alta densidad para la fabricación de envases, ¿sí? Plásticos. Bueno, clasificación de polímeros por estructura, control estereoquímico. Cuando la polimerización se realiza utilizando etilenos, monosustituidos como monómeros, el polímero resultante tiene un gran número de centros quirales. Así, por ejemplo, polímeros isotácticos se le llama, cuando los grupos laterales se encuentran hacia el mismo lado del esqueleto carbonado. Eso es isotáctico, es altamente organizado, ¿sí? Después tenemos polímeros sindiostáticos, cuando los grupos laterales están alternados, ¿no? Alternados en el esqueleto carbonado, uno en cuña llena, cuña sombreada, cuña llena, cuña sombreada. Y polímero atáctico, cuando los grupos laterales se encuentran al azar, aleatoriamente en el esqueleto carbonado, ¿no? Llena, llena, vacía, llena, llena y así. Polímeros de enlace cruzado también podemos tener. Así es como se formaría el caucho, ¿no es cierto?
y adquiere la propiedad elástica. Los isoprenos, ¿no? Los isoprenos son los monómeros y cuando polimeriza justamente forma lo que es el caucho, pero por supuesto para que el caucho tenga las propiedades se lo vulcaniza, ¿no? La vulcanización es cuando al caucho se lo trata con azufre y de esa manera se forman los puentes disulfuro, y eso es lo que le da la elasticidad, mantiene su elasticidad a una temperatura elevada debido a los puentes disulfuro. Del lado derecho tenemos justamente, ahí están los enlaces cruzados, polímeros de enlace cruzado, ¿no? Afectan de modo marcada las propiedades de los polímeros. Polímeros cristalinos versus amorfos, ¿sí? Por supuesto, el grado de cristalinidad de un polímero, propiedad física, depende mucho de los requerimientos estéricos del o los sustituyentes en las unidades repetidas del polímero. Por ejemplo, un polietileno, alto grado de cristalinidad, por lo que no hay sustituyentes. Y un poliisobutileno, bajo grado de cristalinidad por el efecto estérico de los grupos metilos. Entonces ahí tenemos algo para tener, regiones cristalinas, cristalitos, que se les llama, donde está altamente organizado, generan un polímero duro y duradero. Las regiones que no son cristalinas se denominan amorfas. Determinan un polímero flexible. Bueno, ahí tenemos polímero cristalino, temperatura, ¿no? Vidrio, termoplásticos, líquidos, y polímeros amorfos, cuando aumenta la temperatura, vidrio, elásticos, gomosos y después pasa a líquido. La temperatura de fusión de los polímeros cristalinos es definida, en cambio la temperatura de fusión de los polímeros amorfos es amplia. Bueno, la clasificación, las propiedades, ¿no? Termoplásticos. Los termoplásticos son polímeros que a temperatura ambiente son duros, pero blandos, ¿no? Cuando se los calienta, es decir, que muestran una temperatura de transición vítrea, TG se les llama alta. Puede moldearse con facilidad y se lo utiliza para fabricar juguetes y recipientes de almacenamiento. Ve, ahí tengo algunos tipos de polímeros. El PVC, por ejemplo, el PET, el PVC, que sería cloruro de polivinilo o policloruro de vinilo, el PVD, polietileno de baja densidad, de las bolsas de nylon. Bueno, clasificación de polímeros por propiedades, ¿no? Tenemos los elastómeros, son polímeros que vuelven a su forma original después de estirarlos. En general son polímeros amorfos que tienen un pequeño grado de enlace cruzado. Y bueno, y ahí tenemos el caucho natural, por ejemplo. El isopreno, ¿no es cierto? Cuando polimeriza me da el caucho natural, que sería el cis 1,4 poliisopreno, caso especial de adición 1,4. Después tenemos spandex, poliuretano, dice, con un pequeño grado de enlace cruzado. Se utiliza para hacer traje de baño y ropa deportiva. Ahí tenemos cemento flexible y cemento rígido. Por supuesto, por 40 o más justamente es el polímero en ese caso. Otros que son fibras se generan cuando algunos polímeros se calientan, ¿no? Se lo fuerza a pasar a través de pequeños agujeros y luego se enfrían. Las fibras resultantes muestran regiones cristalinas que están orientadas a lo largo del eje de la fibra, que les confiere gran resistencia a la tracción. Bueno, ahí tenemos lo que es el nylon. También, ¿no? Clasificación de polímero por las propiedades. Resinas termoendurecibles. Son polímeros que poseen gran cantidad de enlaces cruzados y en general son muy duros e insolubles. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se forma la baquelita, el fenol, que es el nucleófilo, con el formaldehído, que es el electrófilo,
con una catálisis ácida, ¿ve? Medón intermediario, se van uniendo los fenoles y de esa manera se genera la baquelita, que es una resina fenol formaldehído. Bueno, y ese sería todo este temita, chicos. Así que bueno, ya la próxima hacemos la ejercitación, ¿no? Nos vemos, chao.